Padre, damos gracias por tu palabra, gracias porque tú eres bueno, y te pido que tú nos bendigas y tú nos hables, Señor, porque queremos obedecer tu palabra y queremos extender el reino de los cielos, el reino de Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Bien, dice Génesis 12:2, eso se lo dice Dios a Abraham. Le dice: y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Vemos aquí una palabra profética que no nada más viene para Abraham, sino también viene para nuestras familias. Dice: y haré de ti una nación grande, o sea, que iba a ser una familia grande, numerosa, y te bendeciré. Dice aquí que Dios se agrada del corazón de Abraham y que le dice: te bendeciré. Dice: y engrandeceré tu nombre. Lo iban a conocer en muchos lados y serás bendición. Otra vez habla de bendición. Y vemos que en estos tiempos estamos escuchando noticias en todo el mundo que son muy, muy importantes, muy interesantes. Noticias en las que tiene que ver mucho el pueblo de Israel. Y quiero que sepa que cuando una de las señales para que se acabe el mundo es cuando vuelvan a bombardear a Israel todos los países cercanos, y ahora sí los van a vencer. Dicen que ahí es donde va a entrar ya la bestia y se va a manifestar todo lo tremendo. Es una señal de que ya se va a acabar el mundo. Otra señal, Mateo 24 dice: cuando en todo el mundo se haya compartido el evangelio, la palabra de Dios. Dos señales muy claves para cuando sepa usted que ya se acabó esto. Pero estamos viendo muy cerca muchas cosas. Entonces vemos aquí que en las noticias se habla de Israel, de problemas por ejemplo, el conflicto con los palestinos, las guerras que hay alrededor de esa zona, y sobre todo la situación que es muy tensa en Medio Oriente. ¿Usted ha escuchado hablar del Medio Oriente? Bueno, vamos a ver qué es el Medio Oriente. El Medio Oriente es una región ubicada en el continente asiático, ubicado entre el mar Mediterráneo y el mar Índico. ¿Y quiénes son esos países que están en el Medio Oriente? Mire, algunos de los países que están ahí, que hemos escuchado y que donde están muchos problemas, uno es Arabia Saudita. Generalmente ellos manejan mucho petróleo y son personas económicamente muy bien. Irak, su capital es Bagdad. Jordania, su capital es Amán. El Líbano, su capital es Beirut. No sé si usted ha escuchado de Qatar. Siria, que acaba de ser bombardeada por los Estados Unidos por utilizar armas químicas. Conflictos en el Medio Oriente, esos son los países del Medio Oriente. Sudán, Yemen, y en la zona cerca de Israel, los territorios palestinos habitan en la Franja de Gaza. Esa está muy cerca de Israel, y parte de Cisjordania. Está Irán, Kuwait, Líbano, los Emiratos Árabes, y obviamente también está Israel, que su capital es Jerusalén. Pero se dan cuenta, puros países con puros problemas y fuertes. Y cuando no es uno es otro, pero todos estos están en el Medio Oriente. Israel es un país pequeño, en donde en términos geográficos es muy pequeño, pero es un país donde la gracia de Dios está ahí, y vemos que Israel aporta muchas cosas al mundo, desde tecnología, todo lo de computación, la paquetería es por los judíos, muchas cosas, inventos, armamento, diseño de nuevas armas, viene de Israel. Israel es por naturaleza un pueblo guerrero y tiene mucha experiencia, entonces es un país muy especial, pero también se le conoce como un país muy fuerte económicamente. Y no nada más en Israel, sino hay acciones en Estados Unidos, en muchos países. Es un país muy fuerte económico. Y cuando oímos de Israel, sabemos que ahí moran los judíos, y cuando escuchamos la palabra judíos, pensamos en un pueblo próspero, no nada más en tecnología, sino también en lo económico. Y esto se los comento porque cuando Dios le da la promesa a Abraham, le dice que saliera de tierra de su parentela, y Abraham obedeció. Y mire,
hasta la fecha Dios sigue su promesa, sigue cumpliendo. Génesis capítulo 13, versículo 2. Génesis 13:2 dice: y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. O sea, Dios bendijo a Abraham y a su descendencia continuó bendiciéndole hasta estos tiempos. Y es por eso que Dios quiere que sepamos qué importante es extender el reino, porque Abraham hizo eso. Con sus generaciones se fue extendiendo y se fue extendiendo, no se olvidaron de Dios y ellos fueron bendecidos por el Señor. Vemos que Abraham comienza con Dios siguiendo la promesa, y en Génesis 2 y 3 dice: y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y luego dice el versículo 3: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Una promesa hermosa que le da a Abraham. Y le voy a leer el mismo capítulo de Génesis 12, 2, 3 en Dios habla hoy, y dice: con tus descendientes voy a formar una gran nación. Esto a mí me impacta porque dice: con tus descendientes voy a formar una gran nación, o sea, con tu familia. Y esto que ya quiero que lo tomes a este tiempo. Dios va a usar a tu familia para usarla para que mucha gente conozca de Dios. A ti te va a usar también. Entonces dice: con tus descendientes voy a formar una gran nación. Voy a bendecirte y hacerte famoso, le dice Abraham. ¿Qué es ser famoso? No, que no se malinterprete de orgullo y todo eso, sino te vas a dar a conocer en muchos lugares porque yo te voy a usar. A eso se refería que iba a usar a Abraham. ¿Me explico? Pero también lo va a usar con ustedes. Mucha gente les va a conocer y decir: la hermana, el hermano que vive en tal casa, sí, el que habla de Jesús, sí, el que nos ayuda a todos. ¿Sí me explicó? Se van a hacer famosos, pero en el buen sentido de la palabra, de reconocer que Dios está con nosotros. Y dice aquí: y serás una bendición para otros, porque vamos a dar fruto. Y cuando nosotros damos fruto, es porque servimos, porque amamos, porque respetamos, porque ayudamos a la gente. Eso es dar fruto. Y entonces dice aquí: y serás una bendición para otros. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y esto habla de que Dios estará con nosotros y peleará nuestra pelea Él yendo delante de nosotros. Dice: por medio de ti bendeciré a todas las familias del mundo. Qué tremenda promesa, ¿eh? Por medio de ti bendeciré a todas las familias del mundo. Cuando yo analizo estas partes de lo que Dios habla, dice: con tus descendientes voy a formar una gran nación. Quiere decir que Dios tiene planes para tu vida, para tus hijos, para los hijos de tus hijos, y que la descendencia va a crecer y cada uno de tus hijos y de tus nietos van a compartir la palabra de Dios, van a bendecir a mucha gente. Y este es un regalo de Dios tremendo. Pero tenemos que estar nosotros muy conscientes de esta promesa y cuidarla, que se lleve a cabo en nuestra descendencia. Dice: voy a bendecirte, dice Dios. Qué bendición, ¿no? Y hacerte famoso. ¿A qué se refiere? Que gente conocerá de ti. Dirán: ¿no han visto a la hermana, la que ayuda a todos, las que da consejos, la que... ¿Sí me explicó? Eso es tremendo. Dios derramará sabiduría de lo alto para bendición. Entonces, esta promesa, yo te invito a que la guardes en tu corazón. Dice: el nombre de Abraham sería grande, y así se cumplió, pero Dios nos va a usar también a nosotros, si nosotros obedecemos su palabra. Dice: y serás una bendición para otros. Decíamos, porque vamos a dar ese fruto. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. No sé si usted se acuerda de Josué 1:5, donde Dios dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Vemos que Dios protege. Dice: al que te bendiga yo lo bendigo, y al que te maldiga yo lo voy a maldecir. Qué tremendo, ¿no? Qué protección de Dios. Por medio de ti bendeciré a todas las familias del mundo. Por medio de ti bendeciré a todas las familias del mundo. Quiere decir que nos va a enviar a otros lugares a predicar. Y aquí se cumple la promesa en Marcos 16:15, donde dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Mire cómo se cumplen las profecías. Por medio de ti bendeciré a todas las familias del mundo. Y en el Nuevo Testamento dice:
id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y nos damos cuenta que Dios está interesado en extender el reino de los cielos, porque su descendencia de usted sea una descendencia de Dios, no de Satanás, porque su descendencia sea usada y bendecida por Dios. ¿Y sabe por qué prosperó Abraham y su familia, que es el pueblo de Israel? Finalmente fueron creciendo y fueron formando más familias, y se formó una familia grande, luego las 12 tribus de Judá, y crecieron, pueblo de Israel, y fueron bendecidos. ¿Saben cuál fue el secreto? Sucede que la descendencia de Abraham, su familia, su nación, ellos nunca se olvidaron de hablar de lo que Dios había hecho con ellos. Siempre estuvieron recordándole a sus hijos, a los hijos de sus hijos, que sin Dios nada se podía hacer. Y los hijos recibieron la información y ellos siguieron honrando a ese Dios de sus padres, y ellos le enseñaron a sus hijos y a sus nietos, y Dios respaldó a las siguientes generaciones del pueblo de Israel. Y entonces cumplió la promesa. Ponga mucha atención. Esto quiere decir que Dios quiere que usted evangelice a sus hijos, y que tiene que preparar el corazón de sus hijos y decirle: gracias a Dios tenemos vida, gracias a Dios tenemos donde dormir, gracias a Dios tenemos un trabajo, y que el hijo valore que gracias a él estamos aquí con vida y tenemos lo que tenemos. Amén. Entonces el hijo va a crecer honrando a Dios, y cuando él se case va a replicar lo mismo que los padres, como lo hizo el pueblo de Israel, y le va a decir, el hijo que ya se casa le va a decir a sus hijos: hijos, hay un Dios que nos ha bendecido. Bendijo a sus abuelos, pero también a nosotros. Tú tienes que amar a Dios, tienes que bendecir a Dios, tienes que servirle a Dios. Y ese hijo tocado de una manera especial por Dios va a crecer, se va a casar y va a replicar nuevamente con sus hijos. ¿Y qué va a pasar? Que Dios va a seguir cumpliendo esa promesa, que seremos bendición. Nuestra simiente será bendición a todas las naciones. ¿Sí me explico? Esto es muy importante que lo comprendamos, porque de esta manera nuestras generaciones serán bendecidas. ¿Quién quiere ser bendecido por Dios? Entonces tenemos que ser un pueblo que se preocupe por evangelizar a sus hijos, a los nietos, quien ya tenga nietos. El pueblo de Israel así lo hizo. Él platicó la historia y todo lo que había hecho Dios con sus antepasados y con ellos en ese tiempo presente. ¿Y sabe qué pasó? Dios los hizo grandes. Abraham se echó una excursión, salió sin saber a dónde iba, y por obediencia Dios lo bendijo. En esta excursión, cuando usted recibe a Cristo, comienza a caminar y le dice Dios: ahora ya el camino ya no es por acá, es por acá. La pregunta es: ¿usted ya empezó la excursión como hizo Abraham, de caminar con Dios, de obedecer la palabra de Dios? Esto es tan importante, porque va a depender de la bendición que usted reciba más todavía cada día. Abraham obedeció y Dios le dijo: vente por acá. Y no dijo: ¿por qué no por acá, Señor? ¿Por qué mejor no me quedo? Dijo: sí, está bien, Señor. A lo mejor le quiso decir: pues, ¿a dónde vamos? No llevo dinero, no, ¿qué hago? Yo te obedezco. Cuando usted recibe a Cristo, Dios le dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, sígueme. La pregunta es: ¿usted está siguiendo los pasos de Jesús? Y si no, yo le invito a que a partir de hoy diga: Señor, yo no quiero que pasen años y que no pase nada. Yo quiero que tú me toques, que yo dé pasos firmes, y que tú me uses y bendigas mi vida, y bendigas a mis hijos y bendigas a mis nietos. ¿Qué le parece? Esto es muy importante. Ahora, tenemos una gran responsabilidad, porque no podemos jugar con los hijos. Usted puede decirle: hijo, busca a Dios, hijo, sirve a Dios, hijo, lee la Biblia, hijo, pórtate bien. Pero usted es borracho, drogadicto y anda con 3 mujeres, pues el hijo dice: no, ¿sabes qué, papá? Pues no, yo veo tu ejemplo. Tenemos un compromiso con Dios de ser un pueblo obediente. Pregúntese: ¿qué tan obediente soy con Dios? A veces nos quejamos de los hijos, si son rebeldes, si no obedecen, pero quizás nosotros estamos sembrando ese ADN de rebeldía. Y Dios quiere un pueblo obediente para que reciba más bendición para su vida y para su familia. Entonces,
Dios quiere que evangelicemos a nuestros hijos, porque tenemos que extendernos como el pueblo de Israel. Mire, el pueblo de Israel es como Guanajuato, está chiquitito, pero en todo el mundo hay judíos regados. Cuando hay guerra, toman aviones pero traen corazón así de firme y voy para allá a apoyar a mis hermanos a la guerra. Ellos no andan jugando de a ver si sí o si no, y están en los mejores bancos de Estados Unidos y de Latinoamérica y de Europa, inversiones tremendas, y sacan y apoyan cuando se requiere a Israel. Un pueblo pequeño, pero hay multitudes y unidos. Su familia, pregúntese ¿cuántos somos? Usted puede ser muchos. No, pues somos como 10, como 15, como 30, juntando nietos y todos. Pero ¿qué creen? Nada más 3 de Dios y los demás del diablo. ¡Wow! Pues hay que trabajar para que sean para Cristo. ¿Me explico? Por eso hay que evangelizar a la familia. Hay que hablarles de Jesús. Hay que hablar donde estemos del Señor. Y hay una promesa para nosotros. Dice que todos los pueblos de la tierra serán benditos en ti y en tu simiente. A mí esto me emociona mucho. Dice, si leemos Génesis 28:14, dice: será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente, en tu familia. Por eso usted no tiene que estar nada más vegetando y viviendo, sino decir: Señor, te pido por toda mi familia que no te conoce. Imagínense que llegue usted a una familia de 150. ¿Sí me explicó? Que somos como 150 entre nietos y primos. Pero si nadie recibe a Cristo y nadie le sirve a Dios, pues ¿de qué sirve que seamos muchos? Se los estamos entregando a Satanás. Tenemos que, los poquitos o muchos, que sean para el pueblo de Dios, que sean para el Señor. Amén. Y cada uno de nosotros tenemos que pensar qué estamos haciendo con la descendencia que Dios nos ha prestado. Mire, Jesucristo vino a darse como un sacrificio para todas las naciones. Su muerte es tan importante porque tiene un significado tan claro que usted y yo tenemos que saberlo para poder evangelizar a otros. Romanos capítulo 6, versículo 23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque la paga del pecado es muerte. La muerte significa separación. Cuando una persona fallece, nuestro espíritu, el espíritu que Dios nos presta, se separa del cuerpo cuando morimos físicamente, y el cuerpo físico se convierte en polvo. Usted ha visto que cuando va a un entierro y abren la fosa y van a meter la nueva caja, pero ya hay familiares abajo, y sacan la antigua caja, y el familiar que tenía muchos años abajo, sus restos son polvo, porque los huesos se convierten en polvo. Por eso dicen que en polvo fuimos y en polvo nos convertiremos, porque es algo real. Entonces, cuando una persona fallece, el cuerpo físico se convierte en polvo, y el espíritu que Dios nos da vuelve a Dios. ¿Dónde dice esto? Eclesiastés capítulo 12, versículo 7. Eclesiastés 12:7 dice: y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Muy claro. Así como hay esa separación, de una forma similar, somos separados de Dios espiritualmente por el pecado. Porque Dios es santo, Dios es sin pecado, y si el hombre se corrompe, entonces peca y hay una separación. Y aquí lo más interesante, por eso vino Jesucristo. Estábamos separados de la presencia de Dios, no había relación con Dios, y a eso viene Jesucristo, a morir por nosotros para ser el intermediario entre Dios y los hombres. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y entonces valoramos el sacrificio de Jesucristo, porque gracias a Él como que, imagínense, nosotros somos aquí, luego viene un abismo, y después viene Dios, y en ese abismo no podemos pasar porque está el pecado. Entonces Jesús muere y hace un puente para poder pasar nosotros y tener relación con el Padre.
Por eso es importante saber que Jesús murió por nosotros. Y cuando valoramos esto, la otra noticia buena es que Jesús resucita el tercer día. Jesús no está muerto, Él vive y Él vence a la muerte. Él le quita la autoridad a Satanás sobre tu vida y la mía, y ahora somos hijos de Dios, tenemos vida eterna. Esto es algo tremendo que si tú lo valoras, tenemos que enseñarlo a nuestros hijos, porque a veces los hijos que vienen de cuna cristiana, es como el hijo que tenía dinero y crece el hijo chiquito y con dinero, con recursos, y nunca sufre nada. O imagínense que los papás en un tiempo no tuvieron mucho dinero, o no tuvieron dinero y de repente empezaron a trabajar y tuvieron dinero, pero el hijo cuando nace ya hay recursos y le dan todo lo que requieren, y los papás le dicen: hijo, nosotros no tuvimos dinero, sufrimos mucho, pero te hemos dado las cosas, antes pasábamos hambre. Y el hijo se queda: ¿qué será eso de hambre? Estaban re locos mis papás. No, quién sabe qué hablarán. No valoran lo que uno vivió, lo que alguien vivió, porque siempre se les ha dado todo. No han podido discernir qué es estar en carencia o en necesidad o lo que cuesta el dinero. Y esto es algo parecido cuando nosotros decimos a los hijos: hijos, Cristo murió por ti. Sí, ya me lo aprendí de memoria el versículo, pero no valoran el sacrificio de Jesús sobre sus vidas de ellos. Y si usted evangeliza a sus hijos y les explica realmente qué importante es reconocer que Jesús murió por ellos mismos también, y que valoren el sacrificio de Jesús y que reconozcan con sus labios que Jesús es el Hijo de Dios y que murió en la cruz, y que de esa manera van a tener vida eterna, ese hijo se va a salvar. De lo contrario, se va a hacer un hijo rebelde, indiferente. Papá, ya me lo sé, sí, no te preocupes. Pero no va a tener amor de Dios, no va a tener respeto de Dios, no va a querer servirle al Señor de todo corazón, no quiere buscar al Espíritu Santo porque no le interesa, porque dice: pues este es como el club de mi papá, me obliga que venga yo los domingos, pero pues ya nomás le doy por su lado, le doy el gusto, pero yo regreso a jugar fútbol o a hacer cosas porque pues mi papá quiere hacer esto. No lo hemos evangelizado para que sepa quién es Dios, la importancia de la muerte de Jesús, la importancia de tener vida eterna. Y eso también tenemos que enseñárselo a los vecinos, a los familiares, para que cuando fallezcan sepamos que están con Dios. Me decía una persona: oiga, quiero que me diga la verdad. No era cristiano, me dice: ¿usted qué sabe de la Biblia y eso? Dice: mi hermano era drogadicto, era borracho, era bien peleonero, pero se murió, lo mataron. ¿Está en el infierno o está con Dios? Dígame la verdad. Yo: híjole, pues está en el infierno. ¿Cómo va? No tuvo un encuentro con Jesús. ¿Me explico? Es por eso que es importante que sepamos por qué murió Jesús en la cruz. ¿Cómo recibo la salvación? Reconociendo que Jesucristo es el Hijo de Dios y que murió al tercer día. Bueno, que murió y resucitó al tercer día y está a la diestra del Padre. Y pedirle con nuestros labios que entre a nuestro corazón. ¿Sí me explico? Es importante que usted sepa esto y que lo podamos explicar a la familia, a los amigos, para que nadie se pierda y que de esta manera podamos extender el reino. Esto es lo que hizo el pueblo de Israel. Le habló a sus hijos y les dijo: nuestro Dios nos sacó de esclavitud, nuestro Dios nos dio de comer codornices, nuestro Dios nos sustentó en el desierto, nuestro Dios ha peleado las batallas por nosotros y por eso tenemos tierras. Y sus hijos escucharon y empezaron a buscar a ese Dios de sus padres. Y luego ya tuvieron un encuentro con Dios, y cuando tuvieron sus hijos siguieron hablando de ese Dios de sus padres y de ese Dios de ellos también. Y por eso a la fecha el pueblo de Israel es bendecido. Un día por fe vamos a ir a Israel. Se va a asombrar que es un lugar bien pequeñito y es tan poderoso. Es gracias a Dios. La guerra de los 6 días, todos los países que le rodean lo bombardearon al mismo tiempo y dijeron: hacemos huelga de hambre, pero a este país le cortamos el cuello. Órale. Y se pusieron de acuerdo y todos bombardearon. Y bastó 6 días para reorganizarse y ponerse de acuerdo, y ¡pum!, empezaron a contrarrestar y detuvieron la guerra. No pudieron con ellos. No fueron ellos. Ahí se ve la mano de Dios, donde dices: ¿qué es esto? ¿No? Está tremendo. Por eso el pueblo de Israel es tan famoso y se escucha, porque ellos respetan a Dios. Me impactó cuando estuve en Israel
nos tocó el día de reposo y de repente cuando amaneció, y nomás nos dijeron, asómense, porque no íbamos a salir, tenemos que respetar las reglas de Israel. Y en Israel el día de reposo es sagrado, el día de reposo es para Dios, no se hace nada. Pues yo no lo creía, dije, sí, pues sí, respetan el día de reposo, ¿no? Pero normal, como México, que está todo normal, como si nada, vas a tu casa. No, allá la ciudad da de cuenta que está totalmente parada, ni un carro pasa, todos los coches estacionados. Las esposas no cocinan, muchos se van a los restaurantes a comer y cantando alabanzas, porque ahí bajamos a comer y estaba lleno de judíos celebrando una fiesta y comiendo. Día de reposo para Dios. Y dices, wow, eso lo sembraron los padres, está en la palabra de Dios, hacen que se viva. Dios bendice y prospera al pueblo de Israel. ¿Pero qué crees? Ya somos del pueblo de Dios. Usted y yo tenemos también que obedecer. Y si obedecemos y lo vivimos, Dios también lo va a bendecir a usted y a mí más todavía. Amén. Entonces, Dios quiere que evangelicemos, y evangelizar es enseñar la palabra y que la vivan. Porque de esta manera vamos a darnos cuenta que Dios quiere cosas mayores con nosotros. Romanos 10:13 dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Tenemos que enseñar esto. Busca a Dios, busca al Señor, el nombre del Señor. Y luego en Romanos 10:9 y 10, Dios es más específico. Y dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Aquí, esta es la explicación de cómo recibir a Cristo. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, por esto todas las personas nuevas que vienen, digo, ¿quién no ha recibido a Cristo? Pásele. Y yo los guío a la oración y digo, reconoce que te has equivocado, que has pecado, dile que reconoce que Jesucristo es el Hijo de Dios y que murió en la cruz por todos nuestros pecados y que resucitó al tercer día y que está a la diestra del Padre. Y luego decimos, dile a Jesús que entre a tu corazón. Es confesarlo con nuestra boca. Y dice aquí en el versículo 10 del capítulo 10 de Romanos, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Mire qué interesante. Esto tenemos que enseñárselo a nuestros hijos. Tenemos que enseñárselo a las personas que les vamos a hablar de Jesús. La palabra de Dios nos pide salir y predicar, extender el reino de Dios, que seamos más en la tierra, que en lugar de que Satanás gane almas y sean de Satanás, que ganemos almas para Cristo, para que el mundo cambie, para que mucha zona sea transformada en el nombre de Jesús. Marcos 16:15 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán, dice el Señor. Y no nada más pide salir a predicar la palabra, dice, yo quiero que salgas, pero que también los equipes, que los enseñes, que les des cursos. Y dice en Mateo 28:19 al 20, Mateo 28:19 al 20 dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles, y esto es muy interesante, que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Les voy a leer la nueva versión internacional, la nueva traducción viviente de Mateo 28:19-20, y miren lo que dice lo mismo, pero dice aquí, por lo tanto, vayan y hagan discípulos. Hermanos, por lo menos tú tienes que ser un discípulo. Enséñale lo que estás aprendiendo, por lo menos uno, pero hazte 3 por lo menos para que Dios te bendiga. Que te puedas multiplicar, que puedas evangelizar a otros y puedas discipular a otros de lo que tú estás aprendiendo, de lo que Dios te ha dado. Y dice aquí la palabra de Dios, por lo tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Donde quiera que andes, haz discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero me impacta el versículo 20.
enseñen a los nuevos discípulos a obedecer. Aquí está la clave. Muchos cristianos, muchos nuevos discípulos o muchos discípulos ya antiguos no quieren obedecer. Y si no obedecen, no crecen. Si no obedecen, hacen lo que quieren, o se retiran y regresan, o no leen la Biblia, o leen la Biblia pero no la viven, o leen la Biblia pero andan chismeando, andan haciendo otras cosas, ven telenovelas, o sea, leen la palabra pero no la viven, y viven conforme al mundo. Entonces siguen los mismos problemas en la familia. Quizás tu situación ha cambiado un poco, pero la situación familiar sigue tragedias porque no hemos obedecido, no hemos aprendido a obedecer lo que Dios nos está enseñando. Si tú aprendieras a obedecer y obedecieras la palabra de Dios, eso por lo que estás sufriendo cambiarían muchas cosas, porque Dios es fiel, Dios no cambia, Él es todopoderoso. Entonces dice aquí, enseñen a los nuevos discípulos a obedecer y a obedecer todos los mandatos que les he dado, y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Él dice, yo voy a estar con ustedes siempre. Es una bendición, ¿no? Dios no está muerto, Él vive y Él está aquí, y Él está en este momento aquí bendiciéndonos. Yo quiero concluir con algo. Hermanos, tenemos que ser prácticos. Yo le quiero invitar, pregúntese, cuando hablo, ¿de qué hablo? ¿Me quejo, critico, condeno? ¿De qué hablo cuando hablo? Y eso es lo que hay en tu corazón. Y Dios quiere que tú hables de amor. Háblale a la gente, háblale a tus hijos, háblale a la gente que te rodea del amor de Dios. Hazlo. Deja de hablar de todos los errores, de todos los problemas, de todas las indiscreciones de otras gentes. Deja de hablar, mejor ahora, y habla del amor de Dios a tus hijos. Aunque veas los problemas, habla del amor de Dios. 1 Juan 4:7 dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, si tú hablas de amor, del amor de Dios, estás reflejando que tú ya conociste a Dios y que eres un hijo de Dios y eres un discípulo de Jesús. Número 2, háblales del perdón de pecados. Yo no sé si tú puedes dimensionar esto, pero este es un regalo increíble. Dios te perdonó tus pecados y mis pecados. ¿Sí estás consciente de eso? Si hiciéramos una lista de nuestros pecados, de todos nuestros errores, y te dijera a Dios, ponle precio, ¿cuánto me pagarías por los pecados para que te los perdone? A lo mejor no tendríamos dinero para pagar nuestros pecados. Yo no le pongo precio a cada pecado, es tremendo, ¿no? ¿Me explico? Y Jesucristo nos perdonó nuestros pecados. Cuando tú eres una persona agradecida por lo que Dios hace por ti, es cuando tú te interesas por obedecerlo y por servirle a Dios. Cuando reconoces, yo hice esto y no me morí, yo le defraudé a tal persona y no me morí, y hice esto y no me metí con estas personas, las lastimé y no pasó nada, y Dios aún así me sigue perdonando y no me pasó nada, y ves todo lo que viviste, y dices, qué tremendo, Señor, me perdonaste de todos mis pecados. ¿Sí valoras eso? Esto es mucho. Y si usted valora esto, su relación con Dios va a ser muy diferente, muy bendecida. Porque el que perdona más, el que más tiene pecados, Dios lo perdona más. Y al que perdona más, uno está más agradecido. Es como una deuda. Alguien debe 50 pesos y alguien te paga la deuda y dices, pues está bien, pero te tienes una deuda de 3 millones y alguien te dice, yo te la pago. No, oye, ¿sí me explicó? Así es Dios. ¿Cuántos pecados tenías? Ya te los perdonó el Señor. ¿Estás agradecido por eso? ¿O estás con dureza de corazón diciendo, no pasa nada? ¿Cómo está tu corazón? ¿Eres un pueblo agradecido? ¿Es una persona que valora? Entonces, este es un regalo de Dios, el perdón de pecados. Miren, me gusta mucho el Salmo 103, versículo 3 al 5. Dice que Dios es quien perdona todos tus pecados, todas tus iniquidades.
Iniquidades son pecados. Entonces, si Dios es el que perdona mis pecados, yo tengo que estar agradecido con Él, porque ya me perdonó mis pecados, mis errores. ¿Quién de ustedes de qué ha pecado? Yo soy el primero. Todos hemos tenido errores. Y Dios ya te perdonó a ti y me perdona a mí. Y esto no tiene precio. Y dice en el Salmo 103:3, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Cuando tú tenías tantos problemas y situaciones difíciles, tenías tu corazón herido, lastimado, dañado, quizás te ofendieron, te robaron, te golpearon, te hicieron muchas cosas. Y dice aquí, Dios es el que sana todas tus dolencias. Cuando llegamos a Cristo, sanó nuestras dolencias y nos empezó a transformar. Versículo 4 dice, el que rescata del hoyo tu vida. ¿A poco no después de tener tantos problemas, tantos errores, corazón herido, lastimado, ya nos sentíamos en el hoyo, ya no sabíamos si bajar más, ya estábamos hasta lo último, ya no encontrábamos la salida? Y dice aquí algo muy hermoso, dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida. Te sacó del hoyo, me sacó del hoyo. ¡Qué tremendo! ¿No creen que por eso tenemos que estar agradecidos con Dios? Luego dice, el que te corona de favores y misericordias. Aparte de sanarnos, de restaurarnos, sacarnos del hoyo, nos corona de favores, nos bendice y sigue teniendo misericordia sobre nosotros. Eso hace que seamos un pueblo agradecido, leal y fiel. De modo que te rejuvenezcas como el águila. Yo estaba leyendo el proceso de las águilas. Dice que cuando las águilas ya son grandes, se aíslan y ellos mismos en una piedra, en una roca, se tallan el pico hasta que se lo rompe para que les salga uno nuevo. Se quitan las plumas para que les salga nuevo plumaje. Se arrancan las pezuñas. La cosa es que se renuevan completamente. Y nosotros no somos como las águilas que, Dios no nos agarra la cabeza y nos restriega la boca para que nos salga una nueva. Dice, para que se le quite lo chismoso antes. No. Él nos transforma por dentro y de repente, ¿cómo éramos antes? Y dices, ya no hablo tanto, ya no digo malas palabras, ya me porto diferente. ¿Quién sabe qué pasó? Pero algo hizo el Señor conmigo. ¿Sí me explicó? Y es tan hermoso que dice, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Pero el Espíritu Santo nos transforma y nos hace una nueva criatura en Cristo Jesús. Y este es un regalo de Dios. Pregúntese cómo era usted hace 20 años. Mejor ni se vea. Dice, no, quién sabe qué estaré haciendo yo ahorita aquí. Pero Dios nos cambió. Háblele a sus hijos, háblele a su familia, háblele a sus vecinos, que Jesucristo nos libera de la autoridad que tenía Satanás sobre ti. Este es otro regalo de Dios. ¿Sabes lo que es que alguien fuerte, todopoderoso, le quite la autoridad de Satanás sobre tu vida? Él te tenía atado, Él podía hacerte lo que quería, Él te estaba esclavizando. Llegó Jesús, rompió las cadenas y ahora eres libre tú y yo. ¿No te gozas por eso? Es un regalo. Y dice Colosenses 2, versículo 14 y 15, les comentaba en la primera reunión, cuando tengas una liberación, cuando hay una posesión demoníaca, este versículo anótalo, ponlo en rojo en tu Biblia, nunca se te olvide esto. Cuando haya una situación, espero no la tengas, pero si llegas a tenerla, léele este versículo al chamuco, a Satanás. Dice así, Colosenses 2, 14 y 15, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En otras palabras, dice, anulando el acta de los decretos, había un acta en donde tenía la autoridad de dañarnos, esclavizarnos y destruirnos Satanás. Pero Jesús viene y al morir en la cruz, vence a la muerte, humilla al enemigo y rompe esa acta y nos hace libres. Por eso reconocemos la muerte de Jesucristo, porque por medio de ellos, de Jesucristo, de su muerte, tenemos vida eterna. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, o sea, era para mal, lo que Jesús hizo, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Entonces rompió eso, lo clavó en la cruz diciendo, ya no tienes nada, Satanás, no tienes nada que hacer con ellos, ya no tienes autoridad.
Dice, y despojando a los principados y a las potestades, o sea, los quitó de nosotros. Les comentaba yo en la primera reunión que cuando tienes un problema legal, y tú pones en el Ministerio Público, yo no quiero que tal persona se me acerque 500 metros a la redonda de mi casa, donde yo ande. Entonces queda sentado, y si esa persona se pasa de 500 metros, llega la judicial, los agarra y se los encierra. Hay un decreto, hay una orden que no puede pasar esos límites. Pues Dios, cuando Jesucristo muere en la cruz, dice aquí que anula el acta de los decretos que había en contra de nosotros, y dice, y despojando a los principados y a las potestades, los echa fuera y los exhibe públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. No nada más nos quita esa acta, la rompe, sino también le dice al enemigo, a los principados, potestades, a las huestes espirituales de maldad, le dice, a ver, vénganse para acá, se retiran de mi pueblo y están vencidos en el nombre de Jesús. Y no pueden tocar a mis hijos. Eso es tremendo. Hay personas que no conocen esto y siguen siendo afectados por Satanás porque no conocen sus derechos. Pero cuando tú le dices a Satanás, te vas de mi casa en el nombre de Jesús porque soy un hijo de Dios y mi casa está cubierta con la sangre de Cristo, y ¡pum!, el chamuco se sale corriendo porque conoce ese decreto, que él fue vencido en la cruz y que ya no tiene autoridad sobre ti. Amén. Ni sobre tus hijos. Ahora, cuando entendemos estas cosas, vemos que el regalo de la vida eterna es maravilloso. Y esto no tiene precio tampoco. Yo te invito a que te grabes este versículo de memoria, Juan 3:16. Es otro regalo de Dios, la vida eterna. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios Padre dando a su Hijo que muriera por nosotros, para que todo aquel que crea en Jesucristo no se pierda, mas tenga vida eterna. Mira qué tremendo. No hay esfuerzo de parte de nosotros, nada más es creer y decirle, sí, yo creo que Jesús murió por mí. Qué fácil, ¿no? Es increíble que nos pone Dios algo tan sencillo para recibir las bendiciones. Por eso yo quiero que el día de hoy aprendamos cosas prácticas y en la medida que tú puedas, lo hagas. Por ejemplo, yo quiero invitarte a que hables de Jesucristo a partir de hoy. Habla de Jesús. ¿Cómo? De tu testimonio. Dile a la gente cómo te cambió, cómo eras antes, cuando Jesús viene a tu vida, qué pasó contigo, cómo fue el cambio y cómo eres ahora. Eso no te cuesta trabajo, no necesitas tomar cursos, no necesitas preparación. Eso es tu vida. Eso es hablar de Jesús y exaltarlo. Jesús vino a mi vida, me cambió, me quitó lo enojó, me quitó esto, lo otro. Y eso es, órale, estás hablando de Jesús. Amén. Otra cosa importante, si alguna persona tiene la oportunidad de hablar en radio, hable de Jesús, aproveche las oportunidades. Hay veces que tienen la posibilidad por trabajo, por familiares que están en una estación de radio o son dueños de una estación de radio, aproveche y hable de Jesús, porque cuando usted hable en el radio, le van a escuchar millones de personas. Hable de Jesús. Hable de Jesús. Es que no sé muy bien, pues invítanos y vamos y hablamos, pero si hay las oportunidades, aprovecha de hablar de Jesús. Alguien tiene oportunidad de hablar en televisión o tiene conocidos para entrar a la televisión, hable de Jesucristo. Las redes sociales, hermanos, cuando ponemos un artículo o una conferencia, denle clic, me gusta. Pero no nomás le ponga me gusta, sino que lo que Dios le habló, diga, y Dios me habló en esto. ¿Sabe qué va a pasar? La gente que está viendo eso, ve ese comentario de usted para bendición, y usted ya está evangelizando y está bendiciendo a esa persona que está leyendo ese comentario. Pero aparte, usted al darle clic, se enlaza con todos sus conocidos, y todos sus conocidos le llega ese mensaje y leen su comentario, y usted está evangelizando a los suyos y a miles de personas de cada uno de nosotros que tenemos conocidos. ¿Me explico? Vamos a evangelizar. No nada más le dé clic, sino ponga ahí, Dios me habló, Dios me bendijo, lo que usted considere, pero que edifique a otros. Es triste ver, les decía yo, que en Facebook o en WhatsApp o en Messenger, yo veo hermanos que a veces ponen, me siento de lo peor, mi depre no me deja, me siento tan solo y sufro. ¿Cristiano? No puede ser. Usted tiene que sembrar la palabra de Dios. Ponga un versículo. Uno de los que estamos leyendo aquí, compártalo. Deje que Dios hable y que llegue a muchos lugares.
Decía yo que ahorita, gracias a Dios, por la ida a Corea, hicimos contactos y ya nos están viendo los domingos en África, nos están viendo en Afganistán, en Rusia, en China. ¿Y qué otro país? Ahorita son 5 lugares. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Hablemos de Jesús. Hablemos de Jesús. Y mandamos un saludo a los que nos están viendo en otros países. Qué importante es extender el reino de los cielos. Qué importante es que usted sea parte del propósito de Dios y que podamos extender el reino de los cielos donde estemos. Otra de la manera de extender su reino, les quiero compartir algo muy interesante. Si tiene la posibilidad, siembre la palabra de Dios en otras personas. Una manera de sembrar la palabra de Dios, cómprele una Biblia a una persona y regálesela. Invierta en alguien. La Biblia no la tiran a la basura. Dicen, muchas gracias. Y la van a dejar ahí en su casa. Y cuando menos se imagina, ya sea la persona, o el esposo, o el hijo, ¿qué es esto? A ver, va a abrir el libro y Dios se encarga de que lea donde caiga, Dios le va a hablar a esa persona. Muchos están aquí porque Dios algún día les habló y dijo, no entiendo, pero esto está interesante, ¿qué sigue? O Dios me habló tan fuerte en esto, ¿no? O en bendición. Regale una Biblia. Usted no se imagina lo que puede cambiar, porque la Biblia, ese libro tiene vida. Deje que Dios bendiga por su palabra a mucha gente. Otra manera de extender el reino de los cielos son estrategias de evangelismo. Regale un cuadro cristiano pero que tenga la palabra de Dios. Imagínese que ese cuadro diga, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y le dices, te quiero dar este regalo, te doy con mucho amor, y lo ve y dice, pues está bonito, y por amor y por respeto y por todo lo pega en la sala. Y entonces la familia, cuando llega de la escuela, del trabajo, de todo, ahí está el versículo y se lo están echando hasta que se lo aprenden de memoria. Y la palabra tomando vida en la familia. Pero luego llegan invitados, llegan familiares y llegan a esa casa y ven esa palabra y la palabra llega. Usted ya está trabajando. No se imagina lo que la palabra de Dios puede hacer. ¿Sí me explico? Que podamos dar fruto, que podamos extender el reino de los cielos. Y bueno, Dios quiere que cada uno de nosotros pensemos cómo podemos hacerle. ¿Qué tenemos que hacer para dar fruto? Hacer obras de teatro, eventos evangelísticos, eventos musicales cristianos, o sea, con alabanzas, para que la gente conozca de Dios. Pero tenemos que extender el reino de los cielos. Pero nuestra mayor prioridad, nuestro mayor trabajo tenemos que evangelizar a nuestros hijos. Que nadie se pierda. Que ellos hablen de Jesús. Que estén convencidos, que estén enamorados de Jesús. Amén. Póngase de pie, por favor. Yo quiero que oremos en esta mañana y que podamos decirle a Dios, Señor, queremos que nuestra familia, no nada más nosotros, todos nuestros hijos, podamos dar fruto. Porque sabemos que si no nos olvidamos de ti, tú nos vas a bendecir más. Y te seguimos honrando y tú nos vas a bendecir más y más y más. El gran error es que Dios le bendiga a usted y usted no se dé cuenta de dónde viene la bendición y usted se retira de Dios. Usted dice, no hombre, pues es por mi capacidad, no hombre, es que yo soy re bueno, no hombre, cuidado, aguas. Si Dios lo bendice, honre al que lo está bendiciendo. Y entre más usted honre a Dios, le agradezca a Dios, Dios le va a dar más. Y le va a dar más y lo va a llevar a otros niveles. Reconozca de dónde viene la bendición. Amén. Cierre sus ojos y diga a Dios ahí. Yo le invito a que se comprometa con Dios y le diga, Señor, permíteme extender el reino de los cielos, empezando por mis hijos, que nadie se pierda, que nadie se pierda. Que ellos se puedan enamorar de ti, porque ven a unos padres que te respetan a ti, Señor. Así como el pueblo de Israel le hablaban a sus hijos y les decían, mira hijo, nuestro Dios nos sacó de esclavitud, nuestro Dios nos ha ido prosperando, nuestro Dios nos ha permitido cambiar y nos ha bendecido. Y cuando esos hijos crecen, esos hijos cuando tienen hijos,
le repiten lo mismo y dicen: hijos, el Dios de sus padres les bendijo y también me bendijo a mí, y ustedes tienen que buscar ese Dios. Y se empiezan a enamorar de ese Dios vivo, y la descendencia va a crecer bajo una protección de Dios, bajo la promesa de que vamos a ser usados por Dios, pero seremos bendecidos. A mí me gusta mucho la parte donde dice que Abraham era riquísimo en oro, plata y no sé qué cosas, porque estaba en la promesa en él. Díganle: Señor, yo quiero esa promesa con mis hijos, con mis nietos. Dígale ahí en su lugar: yo quiero esa promesa, Señor, y administra mis tiempos. Que no porque me prosperes diga que estoy súper ocupado y que no puedo y que tú sabes, porque tú sabes mi vida. Dile: administra mis tiempos, y entre más me bendices, ayúdame a reconocerte y darte en primer lugar y decirte: gracias, Señor. Y sírvele a Dios, da fruto, porque Dios te va a dar más. Dios te va a dar más. Y dile ahí en su lugar: Señor, te pido que bendigas mi vida, que me prosperes, pero sobre todo ayúdame a dar fruto, y fruto en abundancia. Y sobre todo que mi familia te conozca. Piensa en ese tío, en ese primo, en esos hermanos que están sufriendo por el alcohol, que están a punto de divorciarse, familias peleadas por chismes, por cosas. Dígale: Padre, te pido por ellos, bendícelos. Por ese familiar enfermo, dile: Padre, misericordia de nosotros, y que venga tu bendición sobre nuestra descendencia. No queremos toda una descendencia enferma, no queremos toda una descendencia con problemas, no queremos toda una descendencia tomada por Satanás. Queremos que toda nuestra descendencia sea un pueblo tuyo, un pueblo que te alabe, un pueblo que te dé la gloria, la honra y la alabanza, un pueblo que te extienda siempre la mano y que diga: Señor, te necesito, y que sin ti nada puedo hacer. Dígale ahí: Señor, ayúdanos a tener un corazón humilde y dar mucho fruto, Señor. Dile a Dios con tus palabras: Padre Celestial, ayúdame a hablar a mis hijos de ti, que se enamoren de ti, Señor, que te respeten, que te amen, y entre más los prosperas, que no se endurezca su corazón y que digan: yo ya no necesito a Dios, yo puedo solo, porque la caída es muy dura. Mejor que tú los sostengas y que los sigas levantando más y más, conforme la promesa que hemos escuchado, que tú vas a llevarnos de gloria en gloria. Bendice, dígale ahí: bendigo a cada uno de mis hijos, bendiga a su familia, dígale a Dios: y úsame a mí, Señor, bendíceme en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, porque tú eres bueno. Gracias porque tú eres fiel, Padre. Y queremos extender tu reino. Dígale: vamos a extender tu reino en familia, vamos a crecer, vamos a extender tu palabra, Padre. Vamos a abrir casas, más casas, tanto de adultos como de adolescentes, de jóvenes, de niños. Señor, permítenos ampliar nuestra visión, que se extienda tu reino, Señor, y que podamos disipular a todas esas personas con hambre. Úsanos. ¿Sabes que Dios no ve la edad? Para Dios tú eres valioso, tengas la edad que tengas. Simplemente dile a Dios: aquí estoy, Señor. Yo pienso que no sabía nada. Yo soy uno de los primeros. Yo decía: yo no sirvo para esas cosas de Dios. Yo mejor nada más escucho. Pero cuando le dije a Dios: si en algo te puedo servir, aquí estoy, Señor, Dios me tomó la palabra y me dijo: quiero que me sirvas en esto. Y Dios nos prepara y nos equipa. Y dile a Dios: aquí estoy, Señor. Permíteme extender tu reino. Que no se te vayan los años y mueras sin hacer nada para Dios. Que Dios nos llamó a extender su reino. Y dile: Padre, mi familia, mi descendencia y yo te serviremos, te exaltaremos. No permitas que nadie se pierda. Dígaselo de todo corazón: que nadie se pierda de mi familia, Señor. Que todos te busquen, que todos te amen, que todos te exalten, que todos te reconozcan. Levante su voz y diga a Dios: sí, Señor, que mi familia te dé la gloria y la honra. Oh, Rabasanda, Rabajara, Babasena. Oh, Rabarajara, Babasara, Bajata, Babasena. Espíritu Santo, toca a tu pueblo, Señor. Bendícelo, Señor. Oh, Rabarabasara, Bajata, Babasena, Babasena, Babasena. Oh, Rabacanda,
Dígale a Dios, Señor, úsame, Señor, permíteme extender tu reino, así como el pueblo judío. Es un pueblo muy pequeño, pero se ha extendido en todo el mundo. Queremos lo mismo, que la descendencia que nos has dado nos permitas extendernos y hablar de ti, de ese Dios verdadero, de ese Dios poderoso. Dígale al Señor, úsanos como familia, que te respetemos, que te honremos, que reconozcamos que todo lo que viene de ti, los trabajos, el dinero, los bienes, los hijos, todo, los cónyuges, es por ti, es por ti. Dele gracias a Dios y dígale, te amamos, Señor, te amamos, Señor, y te damos toda la gloria y la honra. Levante su voz y aprenda a decirle a Dios, aquí estamos, Señor, queremos comprometernos contigo, úsanos, no sabemos cómo hacerlo, pero tú equípanos, tú prepáranos, tú pon a las personas para hablar de ti, Señor, danos tu testimonio, danos estrategias para que hablemos de ti, para extender tu reino. Úsanos, Señor, para ganar almas para Cristo, que le arrebatemos almas a Satanás, que ya sean menos cada vez más y que toda esta zona sea para Cristo, que México sea para Cristo. Dígale a Dios que México sea para Cristo. Aún, Señor, las nuevas autoridades que tú vas a poner en votaciones, que sean gente temerosa, que sean gente que te ame, te respete. Tócalo, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, Señor. Ponte a ver a tu vecino y dile, vamos a